urte barri on danoi, alako baten 2018an sartu bat, eta barai jenti zaino gana baten entzat, itzaldixak barriro azteko. Eta, bueno, lehenengo itzaldixe fuerte hasikoa, bera Jose Antonio Lozano deitzen da, matematikan graduatu dire, ingeniaritza informatiko iban, eta gero ingeniaritza informatikoen doktora zan, eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko katedradune da informatikan. Berak 17 tesi doktora zuzendurau, 100 artikulu baino kexa dauke revista internazionaletan, 150 kongreso baino kexa, Basque Center for Applied Mathematicseko Data Scienceko dibiziniko zuzendaixera, eta, bueno, zientzia mundun eta adimen artifizialan mundun, Espaini mailan benetako aditu bata. Berak kontako esku kexa, txalo bero bat berai, eta eskerrik asko. Bueno, pues agacha el león. Cuando hace un tiempo, Ceberio, que le llamamos Ceberio, me dijo, tienes que dar una charla en, no sé si oye bien, tienes que dar una charla en Ondárroa y tal. Digo, vale, pues ya iré. Y nada, bueno, al final me engañó y aquí estoy. Bueno, lo primero es agradecer a todos por venir y agradecer pues al grupo que organiza esto, porque me parece que es una iniciativa muy buena. En un pueblo pequeñito como es Ondárroa, tener una iniciativa de ciencia me parece algo muy bueno. Y nada, pues pobrecillo, porque él me ha invitado pensando que lo voy a hacer bien y quién sabe, igual queda en el pueblo, vamos, le dejáis al pobre desterrado para siempre. Bueno, la cuestión es que me dijo, ¿por qué no das una charla sobre inteligencia artificial? Bueno, no me dijo, vas a dar una charla sobre inteligencia artificial. Dije, ostras, inteligencia artificial. Digo, bueno, a ver, yo algo de inteligencia artificial ya hago, pero principalmente hacemos cosas de análisis de datos. Es verdad que el análisis de datos está dentro de la inteligencia artificial. Y dije, bueno, vale. Entonces empecé a buscar cosas, esto con poco tiempo, claro, esto siempre lo hace uno a última hora. Empecé a buscar cosas y dije, leches, si está todo en la web, ¿para qué voy a hacer una presentación si está todo en la web? Entonces, he hecho una presentación donde lo que vamos a ir viendo son páginas web. Vamos a ir pasando de páginas web a páginas web a páginas web. No tengo una presentación al uso, solo tengo un trocito de presentación al uso. El resto iremos pasando de página web en página web. E iremos viendo, pues, un poco qué es la inteligencia artificial y, como ponía al principio, progreso o amenaza, ¿vale? También, otra cosa que os quería decir es que no me gusta la audiencia autista. ¿Vale? No me gusta la audiencia autista. Eso hago lo mismo con los alumnos. Es decir, yo os iré preguntando, oye, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de aquello? Y sentiros libres para responder. Aquí no hay respuestas malas. Uno no falla con la respuesta, siempre va a acertar. ¿Vale? Entonces, pues eso. Os iré preguntando y a ver qué opináis. ¿De acuerdo? Así que nada, empezamos. El título es eso, Inteligencia Artificial, Progreso o Amenaza. Y es que no sabía qué poner de título. Y puse esto pues porque si leéis en los periódicos, últimamente hay un montón de noticias de inteligencia artificial, pero muchísimas. De hecho, lo que vamos a ir viendo son noticias de inteligencia artificial. Y la mayoría de ellas, no la mayoría, pero unas cuantas son bastante catastróficas. Y por eso dije, bueno, pues progreso o amenaza. Bueno, lo primero es que la inteligencia artificial, como dije antes, está de moda. Y de hecho, está tan de moda que el último número del 2007 de la revista Time fue sobre inteligencia artificial. Qué curioso, ¿no? Está muy de moda, dice inteligencia artificial del futuro de la humanidad. Y aparece un robot con una mano. Entonces, la imagen que tenemos de la inteligencia artificial es que tiene que ver con los robots, ¿sí? No tenemos esa imagen. Uno se imagina al robot ahí, o saludándonos, o el R2PO, o estos, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es muchísimo más que los robots. Y los robots son una parte pequeñísima de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en muchos aspectos de vuestra vida cotidiana, aunque no lo sepáis. Y luego iremos viendo alguno. Iremos viendo algunos aspectos de vuestra vida cotidiana donde hay aspectos de inteligencia artificial, pero no sois conscientes de ellos porque nadie os ha dicho, que esto es inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, el primer aspecto a destacar es que, oye, es un tema de moda, lo cual está bien porque así puedes hablar de él, claro.
Entonces es un tema de moda. Está tan de moda que hasta los filósofos se ponen a hablar de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tenemos al amigo Nick Bostrom, se llama, que dice: no tendremos una segunda oportunidad con la inteligencia artificial. Esto apareció en El País, pues hará un par de meses o 3. Este hombre tiene un cargo curioso y es profesor de la Universidad de Oxford, pero además dirige el Instituto para el Futuro de la Humanidad y el Centro de Investigación de Estrategia de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Este hombre, entre otras cosas, alertaba de lo peligroso que puede ser si no hacemos bien las cosas sobre la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y decía una cosa curiosa, dice: si el hombre es capaz de crear una máquina más inteligente que él mismo, será lo último que cree. Porque a partir de entonces la propia máquina será capaz de crear nuevas cosas. Ya no necesitaremos crear más cosas, porque esa máquina será capaz de crear todo lo nuevo. Será lo último que creemos. Entonces lo que apunta es que depende de cómo utilicemos la inteligencia artificial, puede ser algo muy peligroso. No solo él dice eso, sino que hay más gente que dice eso. ¿Alguien ha visto o alguien sabe por qué la inteligencia artificial puede ser peligrosa? Hay un par de aspectos que vienen rápidamente a la mente. El Terminator, efectivamente. Ese es un buen ejemplo. El Terminator es el primer ejemplo de por qué la inteligencia artificial puede ser dañina. Hombre, Terminator como tal es de una película, pero sin embargo, las armas autónomas no son una película. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial puede crear armas autónomas. Y no solo eso, sino que aquí tenemos un pequeño vídeo que he traído, que es muy curioso y que espero que funcione. ¡Ay, no se oye! To separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Qué pena. Not quite. Bueno. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Bueno, suficiente. ¿No? Suficiente para hacernos una idea de cómo las armas autónomas pueden ser capaces de, bueno, pues de, digamos, de, no sé cómo decirlo, pero pueden ser capaces de realizar
a acciones muy peligrosas. Fijaros que en este caso lo que nos enseña el vídeo no es un dron que está en Kabul y se dirige desde Estados Unidos. No, es, digamos, un aparato que tiene autonomía. Él decide quién es el blanco y él decide quién es el que va a matar. ¿De acuerdo? No lo decide un humano, lo decide él. Obviamente el humano le ha programado para que haga eso, pero él va aprendiendo y él decide quién va a matar. O sea que uno de los peligros de la inteligencia artificial es, sin duda alguna, las armas autónomas. Esto tiene que ver, esto es algo que preocupa a todos los que trabajamos en inteligencia artificial, porque estoy seguro que los gobiernos están trabajando en ello. Y creo que en el 2015, desde la Asociación Americana de Inteligencia Artificial se hizo un escrito, una carta, a la cual se adhirieron, por ejemplo, Stephen Hawking, que iba de alguna forma a limitar el uso de armas autónomas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que hay un grupo de gente, un grupo de científicos tratando de crear algo similar a lo que ocurrió con la energía nuclear. Un comité mundial de energía nuclear, pues hacer un comité mundial de armas autónomas. Bueno, esto es para dar un poco de miedo, ¿vale? A ver, vamos a ir poco a poco. Sin embargo, hay toda una campaña, fijaros que hay toda una web que se llama Campaña to Stop Killing Robots. ¿Ok? Pero hay más. Opa, esta no la quería poner yo todavía. Ya, demasiado tarde. Bueno, hay otra amenaza también que se ve en los periódicos muy a menudo. Y ya está ahí la amenaza, ¿no? ¿Nos quitarán los robots el trabajo en el 2025? Esa es una de las preocupaciones que tenemos nosotros. ¿Nos quitarán nuestro trabajo? Hombre, uno puede pensar que dices, bueno, lo que hago yo de profesor, yo creo que igual no. Pero si estoy en la autopista cobrando a gente, pues tal vez sí. Uno puede pensar que seguramente los robots van a eliminar trabajos que sean mecánicos, ¿no? Sí, esa es la idea que tiene uno. Bueno, los robots van a eliminar trabajos mecánicos, pero la realidad no es así. La realidad es que los robots, que no son robots, están comenzando a eliminar trabajos que no son mecánicos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos, pero este es ya veis que en el Confidencial teníamos, pues, nos quitarán los robots el trabajo en 2025, pero lo más divertido está... no está ordenado, perdón. Lo más divertido está aquí. Así revoluciona la inteligencia artificial la selección de personal. Unilever, que es una de las grandes empresas de distribución, ya tiene un sistema de inteligencia artificial para hacer la selección de personal. No confía en personas para hacer la selección de personal, sino que tiene un sistema de inteligencia artificial que de forma automática selecciona el personal. Obviamente tienen un montón de críticas, ¿eh? O sea, el sistema funcionará o no funcionará, pero ellos lo están utilizando y ha recibido un montón de críticas. Lo mismo que en el periódico aparece esto, ¿no? En el periódico podemos ver qué es lo que dice el periódico, pues podríamos encontrar otros artículos donde critican la selección de personal, sobre todo de psicólogos y gente que trabaja en selección. No, es una broma. En todo caso, ha recibido críticas. Pero sí que hay, digamos, un peligro de que haya trabajos que sean de carácter intelectual en los cuales los robots nos sustituyan y lo puedan hacer mejor que nosotros. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto las amenazas, ¿de acuerdo? Ya hemos visto las amenazas. Da un poco miedo las amenazas, pero yo creo que ahora lo que podemos ver... Voy a darme un poco la cerveza. Yo creo que ahora lo que podemos ver es lo contrario. ¿De acuerdo? Podemos ver qué es lo que nos proporciona la inteligencia artificial. ¿Cómo contribuye a nuestro bienestar la inteligencia artificial? Este cacharro se mueve. Vale, entonces, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de cómo contribuye la inteligencia artificial al desarrollo o al bienestar humano?
Así, rápidamente. ¿A alguien se le ocurre algo que diga, pues esto igual tiene que ver con inteligencia artificial? ¿No os viene nada a la cabeza? Bueno, voy a poner algún ejemplito sencillo. Y el primer ejemplito sencillo es este, que es muy divertido. Bueno, esta es una de las contribuciones. Esta es una de las contribuciones de la inteligencia artificial, la creación de coches autónomos. Ahora mismo solo hay un coche semiautónomo, porque no es autónomo del todo, que se venda en el mercado, que es el Tesla S. Como veis, el conductor no hace nada. Y si os habéis fijado bien, la velocidad del coche es siempre la velocidad tope de la vía. En muchos momentos marcaba 25 millas por hora y si veis el marcador va a 25 millas por hora. Cuando marca 35 millas por hora, el límite va a 35 millas por hora. Seguramente, si todos llevásemos un coche autónomo, la circulación sería mucho más segura. Ya sé que alguien lo puede poner en duda, pero si todos los coches fuesen autónomos y se comunicasen entre ellos, además de ser autónomos, se comunicasen entre ellos, la circulación sería más segura. Esta es una contribución clara de la inteligencia artificial al progreso y es cuestión de tiempo que todos llevemos un coche como estos. Ya veis que al principio empieza teniendo Tesla o lo tiene Mercedes, al cabo de 2 días, ahora ya hay, no exactamente como este, pero un nivel un poco más pequeño, lo venden en un coche bastante más común, que es el Nissan Qashqai. El nuevo Nissan Qashqai ya incorpora, no un sistema exactamente igual, pero un pelín menos autónomo. Pero es cuestión de tiempo, echarle 10 años y en 10 años todos los coches llevarán esto. Y esto, primero, es más seguro. Tenerlo claro, es más seguro. Es más seguro y es más cómodo de amar. Es mucho más cómodo. Ya sé que hay gente que le gusta conducir, a mí también, pero por eso me voy en circuito. Esto es más cómodo. Bueno, esta es una aplicación, con lo negativo que era antes, ya veis que ahora soy un poco más positivo, ¿no? Esta es una aplicación clara de inteligencia artificial. Vale, podéis decir, hey, esto es solo para gente que tiene dinero. Vale, de acuerdo. Vamos a intentar ir a aplicaciones que sean un poco más, que sean un poco más cercanas a nosotros. A ver, vamos a ver. La siguiente aplicación es esta. Es lo que tenemos aquí. Siri, dime dónde estoy. Estás en la calle Cantoipe 921, algo así. Esta es la siguiente, ¿cómo se llama? Este es otro ejemplo de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Yo le puedo preguntar cosas a Siri y Siri me responde. Es más, Siri, ¿tengo mañana una reunión a las 5 de la tarde? No tienes nada en el calendario para mañana por la tarde. ¿Vale? Obviamente estas preguntas son un poco tontas, pero le puedo hacer preguntas un poco más elaboradas. Siri, ¿me puedes recomendar una película para mañana? He encontrado esto. Entonces me busca las películas que hay. Este es otro ejemplo que aunque todavía no estamos muy acostumbrados a utilizarlo, es cuestión de tiempo.
cada 10 años cambia la forma de interactuar con el ordenador. ¿Os acordáis? Los que somos ya un poco mayores, ¿os acordáis que al principio teníamos ahí un teclado, no había ni ratón ni nada, Luego, al cabo de 10 años ya apareció el ratón, había ventanitas. Al cabo de 10 años tenemos una pantalla donde tocamos, los niños tocan súper bien. Entonces, la próxima forma de interactuar con un ordenador será seguramente mediante asistentes personales, que ahora ya se pueden utilizar, pero todavía están un poco verdes en cuanto a capacidades. Vamos a ver más aplicaciones entretenidas. Esta es la siguiente. La inteligencia artificial cambia e influye en la forma en la que las personas se entretienen y consumen ocio. En una de las actividades en las que se ha incorporado más inteligencia artificial es en los juegos de ordenador. Y la gente joven lo sabrá. Los que somos más mayores y no jugamos mucho, pues igual no. Pero la gente joven sabrá cómo en los juegos de ordenador se ha incorporado bastante inteligencia artificial. Incluso en películas, hay películas, por ejemplo, esta, la del Señor de los Anillos. En la del Señor de los Anillos, muchas veces los seres que están peleando, llevan en sí cierta inteligencia artificial y actúan de manera autónoma. Esas imágenes están creadas, bueno, pues con bichos que tienen, digamos, inteligencia artificial en ellos. Otra cuestión, por ejemplo, que también, ya lo siento que algunas de estas son sobre todo para gente que está acostumbrada a la tecnología. Dice, Spotify presenta Radar, un sistema que te recomienda canciones recién lanzadas acorde a tus gustos. Otro de los aspectos de inteligencia artificial que tenemos en el día a día es la recomendación de cosas. Si tú tienes pues, una cuenta en Spotify, si tienes una cuenta en el iTunes, si compras algo en Amazon, en cuanto compras algo en Amazon, luego te salen, uy, los clientes que compraron eso también compraron esto. Y dices, anda, si a mí también me interesa, pero qué curioso es esto. Pero estos... Y hay un montón de sistemas de recomendación. Hay un montón de sistemas de recomendación que los tenemos en el día a día. Los podéis tocar, los veis, y son sistemas de inteligencia artificial. El último día, esto no es inteligencia artificial, pero me llamó la atención. El último día que fui, bueno, es hasta cierto punto. El último día que fui a un Starbucks, no sé si conocéis los Starbucks, es un sitio gringo de cafés. Han puesto uno en Donosti. Allí. En Bilbao también han puesto. En Bilbao tenían que poner, eso seguro. Se han puesto en Donosti, en Bilbao seguro. Entonces, fui un día, tomé un café y ahí cuando tomas el café te dicen, ¿cómo te llamas? Hombre, José. Muy bien. ¿Y qué quieres? Pues un café con leche. Muy bien. Apuntan José y café con leche. Fui al día siguiente y me dicen, hola José, ¿quieres un café con leche? Y me quería cuadros. Dije, pero estos me están persiguiendo. Y no, era algo súper sencillo. Cuando nada más entras, sacan una foto, la meten allí y apuntan es José y tomo un café con leche. El día siguiente, nada más entrar, ya te han sacado la foto, comprueban, hay algo de inteligencia artificial porque machean la foto que te han sacado, que puede ser otro día, puedes ir con gorro, puede haber llovido, yo qué sé, machean la foto con la primera que te sacaron y se dan cuenta que eres José, ¿vale? Y se dan cuenta que quieres un café con leche. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es así. Bien, las recomendaciones son otra de las aplicaciones. ¡Epa! Son otra de las aplicaciones, pero tenemos más aplicaciones. A ver, espera un poco porque pues mira, este es muy local. Uso de inteligencia artificial para detectar fallos en barcos, en motores de barcos. Bueno, pues otra aplicación que viene bien, no me he dado cuenta que era un barco, pero mira, qué apropiado lo de detectar fallos de motores en barcos. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, ya hay en muchas compañías donde lo que tienen son bots que lo que hacen es atender al cliente. ¿De acuerdo? A veces mal atender. A veces mal atender, pero a veces no lo hacen tan mal. De hecho, no voy a hablar del test de Turing, pero luego, si tenéis un rato, hablaré del test de Turing. Bueno, esa es otra aplicación de la inteligencia artificial. ¿Qué más tengo aquí?
generación automática de noticias. Y voy a poner una que hemos hecho nosotros, para darnos un poco el moco. Bueno, Osakidetza y la UPV impulsan una técnica para la preselección de embriones. Este es un trabajo que hicimos nosotros, que consistía en tratar de predecir en reproducción asistida cuándo un ovocito era bueno para transferir a la mujer. Ya sabéis que en reproducción asistida le sacan óvulos a la mujer, le sacan esperma al hombre, los juntan, entonces crean ovocitos y crean más de los que se pueden transferir a la mujer. Porque por normativa solo se pueden transferir 3 a la mujer. La cuestión es saber de todos los que hay cuáles son los 3 mejores que se pueden transferir a la mujer. No quieres que la mujer se quede embarazada, que tenga trillizos, pero por otro lado quieres que tenga un hijo. Entonces, biológicamente, tanto los biólogos como los médicos no tienen claro cuáles son los mejores ovocitos a transferir. Entonces, utilizando datos de muchos ovocitos, creamos un modelo que lo que hace es, cuando viene un nuevo ovocito, viene una nueva pareja, viene un nuevo ovocito, detecta cuál es la probabilidad de que la mujer se quede embarazada utilizando ese ovocito. ¿Vale? Entonces, bueno, es otra aplicación de la inteligencia artificial. Como veis, muchas de ellas son muy positivas. Muchas de ellas son muy positivas. Otras, bueno, pues no tanto. Vale, y luego también tenemos, ¿cómo se llama?, aplicaciones recreativas. Si os gusta el MasterChef, mis niños me enseñaron a ¿cómo es? Haced caso a los mayores, sobre todo cuando queráis dar vuestros primeros pasos en la cocina. Ellos os ayudarán. Bueno, mis niños me enseñaron a Masterchito, creo que se llama. Bueno, ese es un juego, pero bueno, la idea era veis que hay aplicaciones también que son lúdicas. Vale, entonces, ya hemos visto unas cuantas aplicaciones no tan positivas y hemos visto muchas aplicaciones positivas. Espero que os haya convencido de que tiene muchas aplicaciones positivas. Vale, ¿en qué se basa la inteligencia artificial? Entonces, ¿en qué se basa la inteligencia artificial? Pues aquí tenemos un cuadro con una nube de palabras de en qué se basa la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las bases de la inteligencia artificial? Y las bases de la inteligencia artificial, dentro de todas esas palabras que hay que destacar 2. Una, aprendizaje. Y 2, razonamiento. La inteligencia artificial trata de crear sistemas que aprenden, que son capaces de aprender. No de la misma forma que aprendemos los humanos, pero son capaces de aprender. Cuando tú vas a Spotify y empiezas a poner canciones, el sistema aprende tus gustos. Aprende tus gustos y luego te pone canciones que te gustan. ¿Sí? Lo que hace el sistema es aprender. Y lo segundo que hace es razonar. ¿De acuerdo? Lleva a cabo razonamientos. No son razonamientos como los que hacemos los humanos, pero son razonamientos parecidos. Y esas son las 2 claves de la inteligencia artificial. Sistemas que aprenden, sistemas que razonan. El coche de Tesla ha aprendido a ir. Ha aprendido a que tienes que estar entre los carriles. Ha aprendido que cuando hay un stop hay que parar. Ha aprendido a que si te encuentras algo en medio de la vía tienes que esquivarlo. Ha aprendido a hacer muchas cosas. Y sigue recibiendo información. Y como sigue recibiendo información, sigue aprendiendo. Esa es la clave de la inteligencia artificial. Aprender. Aprender y razonar. ¿Vale? Entonces, si queréis, paramos aquí, ¿de acuerdo? Y luego la segunda parte de la charla va a ser un pelín más técnica. Solo un pelín. Para enseñaros cómo se construye un sistema de inteligencia artificial y luego hablaremos de cuestiones un poco más filosóficas. ¿Vale? Venga, lo dejamos aquí. Bueno, si os parece, seguimos. ¿Vale? Espero que hayáis descansado, que lo que viene ahora es peor. Sí, más duro. Sí. Esto. Bueno, antes de seguir, quería comentaros un poquitín cuál ha sido la historia de la inteligencia artificial, pero brevemente, ¿no? La inteligencia artificial empieza por los 40, por los 50, y hay un boom hacia los
hacia los 70 hay un boom, sobre todo con lo que se llamaron sistemas expertos, que eran sistemas que de alguna forma, por ejemplo, eran muy habituales en medicina, donde le decías, bueno, mira, el paciente tiene esto, esto y esto, y entonces te decía, ay, igual lo que le pasa es que tiene apendicitis, ¿vale? Y durante un tiempo estos sistemas tuvieron cierto auge, pero dependían de los expertos. Tú tenías que extraer la información de los expertos. Y extraer de los expertos, y cuando son médicos, espero que no haya aquí nadie, les cuesta. Cuesta un poco extraer la información de los expertos. Cuesta. Entonces, lo que ocurrió es que se crearon unas expectativas muy grandes y no se cumplieron. Y los gobiernos dejaron de financiar la investigación en inteligencia artificial. Sin embargo, hacia el 2000 o así, las cosas cambiaron. Y cambian sobre todo por dos razones. La primera razón son los datos. Empieza a haber una cantidad inmensa de datos. Ya no necesito al experto, no necesito al médico. La información está en los datos. La puedo extraer de los datos. Y lo segundo que cambia es la capacidad de cómputo. Antes tenía una capacidad de cómputo limitada. Mi capacidad de cómputo ahora es enorme. Puedo analizar inmensas, ingentes cantidades de datos porque tengo un computador así de grande. Y aunque no sea así de grande, en ese pequeñito puedo analizar una cantidad inmensa de datos. Y eso hace que explote todo. La cantidad de datos y sobre todo la capacidad de cómputo. Ambas cosas. ¿De acuerdo? Y eso es de lo que voy a hablar un poquitín ahora. De lo importante que son los datos. ¿De acuerdo? De lo importante que son los datos para todo esto. Los datos son tan importantes que... Anda, ya lo teníamos aquí. Que allá por donde vayáis, dice, ¿son los datos el nuevo oro? Es el talento estúpido. Pero los datos son el nuevo oro. Es la materia prima de las empresas. ¿Quiénes de aquí tienen la Travel? Casi todo el mundo. ¿No os habéis preguntado por qué los de la Travel te dan regalos por pasar los puntos? ¿Alguien se lo ha preguntado? Básicamente porque venden vuestros datos. O sea, lo que hacen cuando tú coges la Travel es poner tus datos. Y lo que hacen es venderlos. No solo eso, no saben dónde vives y qué teléfono tienes. Saben lo que compras en Eroski. Chavalillos, cada vez que tú pasas la tarjetita, tienen el registro de lo que has comprado. Y si sé lo que has comprado, puedo hacerte una oferta de los productos que más te interesan. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Los datos son muy importantes. Son de donde se consigue la información. Y el trabajar con los datos ahora mismo, o sea, es súper importante. Es tan importante que hasta los gobiernos están preocupados. Bueno, aquí tenía mi Travel para que vieseis, y aquí está la Travel, que la tenéis todos. Y bueno, más información. En el mundo de la información podemos ver dónde estamos. Podemos ver dónde estamos en el mundo de la información. ¿Sí? Y ya os digo, es tan importante que los gobiernos tienen repositorios de datos abiertos. Esos repositorios de datos, obviamente, como son de los gobiernos, son anonimizados. Pero Euskaltel sabe dónde estáis en todo momento. Movistar sabe dónde estáis en todo momento. En todo momento, a menos que apaguéis el móvil. Lo puede saber con más o menos, pero sabe dónde está. Y Google ni te cuento. Yo podría saber, mirando los datos de Google de dos personas, quiénes viven juntos. Podría saberlo. No es difícil saberlo. Basta ver que a la noche están en el mismo sitio. Y eso lo tiene Google. Podría saber quiénes son amigos. Porque es que 4 o 5 veces les he pillado, entre comillas lo he pillado, en el mismo sitio, en el mismo lugar. ¿Van siempre al cine juntos? ¿Van siempre a un concierto juntos? Dejamos rastros de nuestra información por ahí.
dejamos cantidad de datos y esos datos se pueden utilizar. Obviamente se pueden utilizar de forma negativa o se pueden utilizar de forma positiva. ¿De acuerdo? Y esa es la primera parte que ha hecho que la inteligencia artificial explote. Y la segunda es la capacidad de cómputo. Los ordenadores de ahora no tienen nada que ver con los ordenadores de antes. Vale, y hay toda una rama de la inteligencia artificial y probablemente la principal rama de la inteligencia artificial, que es lo que se llama Machine Learning. ¿De acuerdo? Es lo que se llama Machine Learning, que traducido al castellano sería aprendizaje automático. Que lo que trata es de construir sistemas que predicen qué es lo que va a pasar en el futuro. Eso es lo interesante, tienen capacidad predictora. Digamos que son algo así. Son algo así. Y ahora sí que voy a utilizar este bicho. A ver. Sí, qué bien. ¡Oh, Dios! No. A ver si lo... Aquí tenemos. Mira, yo tengo aquí un conjunto de datos. Luego vamos a ver un ejemplito, ¿vale? Tengo aquí un conjunto de datos. ¿Sí? Un conjunto de datos. Y lo que hago con ese conjunto de datos es crear un algoritmo. Podemos pensar, fijaros, aquí os voy a poner un ejemplito de un fichero de datos. No, tengo un fichero de datos. Ese es el caso 1, el caso 2, el caso n. Imaginemos que quiero predecir si una persona tiene cáncer de colon, por decir algo. ¿De acuerdo? En medicina hay muchas aplicaciones. Entonces, para cada persona, yo, he estado en el hospital y les he hecho ahí unas biopsias a gente. ¿De acuerdo? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, puedo tener muchas variables de las personas. Puedo tener, por ejemplo, su presión sanguínea, puedo tener por ejemplo, pues los análisis, las plaquetas, no sé qué, no sé cuántos, un montón de datos de esa persona y al final tengo aquí una variable que me dice si esa persona ha tenido cáncer de colon o no. Y tengo un montón de casos, ¿de acuerdo? Tengo un fichero de casos con un montón de ellos. Fijaros que no tienen por qué ser de aquí, pueden ser del mundo. Puedo compartir con cualquier hospital del mundo este fichero de casos. Entonces, ahora lo que hago es, como dice un amigo mío, con un compañero mío, crear una bola de cristal, ¿de acuerdo? Crear una bolita de cristal, que cuando viene un nuevo caso, predigo con qué probabilidad esa persona va a tener cáncer de colon. Y ahí es donde está la magia. La magia está en el algoritmo de aprendizaje. ¿De acuerdo? Yo necesito un algoritmo, unas reglas que me digan cómo crear ese clasificador, cómo a partir de los datos crear la bolita de cristal que cuando viene uno nuevo predice si va a hacerlo bien o va a hacerlo mal. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es crear la bola de cristal. Esa es nuestra tarea. Somos expertos en crear bolas de cristal. ¿De acuerdo? Y hemos creado unas cuantas. Algunas funcionan mejor, otras funcionan peor. Pero eso es lo que hace Google. Eso es lo que hace Spotify cuando te predice una canción. Crea una bolita de cristal con las preferencias de un montón de usuarios. Coge un montón de usuarios, crea una bolita de cristal y cuando le llegas tú dice, este usuario se parece mucho a todos estos. Voy a darle la misma canción que estos dijeron que les gustaba. ¿No? Esa es la idea. Claro, las cosas no son sencillas. Este fichero de datos que he puesto yo aquí es súper sencillito, ¿de acuerdo? Es un fichero de datos súper sencillito. Ahí tengo los casos, le mido la temperatura, le mido la presión sanguínea, no sé qué. Pero los datos pueden tener muy mala leche. Pueden tener aspectos horribles. Fijaros, imaginaros que mis datos son imágenes cerebrales. Eso podrían ser mis datos. Yo quiero saber cuándo una persona tiene un tumor cerebral. Y mis datos pueden ser imágenes cerebrales. Imágenes procedentes de fMRI, que se llama, que es una forma de medir la actividad eléctrica del cerebro. Pueden ser horripilantes. Y crear las bolas de cristal es complicado. Es complicado. O podrían ser datos que tienen en cuenta temporalidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un electrocardiograma. En este caso, los datos tienen en cuenta el tiempo. Son lo que se denomina una serie temporal. Y el tiempo es importante. No es lo mismo que un pico de esos suceda
después de otro pico o que suceda antes, ¿vale? Aunque yo os he pintado ahí los datos de forma muy sencilla, los datos pueden tener muy mala pinta, muy mala leche. Pero el objetivo final es crear bolitas de cristal, predecir lo que va a pasar en el futuro y además no dejar de predecirlo. Es decir, yo creo un predictor, pero lo voy modificando a medida que me vienen nuevos datos. Me vienen nuevos datos y lo modifico. ¿Por qué? Porque puede que lo que yo quiera predecir cambie con el tiempo. Puede que lo que quiera predecir cambie con el tiempo. Así que no puedo dejar de aprender. Y hay sistemas que no dejan de aprender nunca. Siempre modifican el modelo con la nueva información que les llega. ¿Vale? Esa es una de las tareas que se hace en el análisis de datos, que es lo que llamamos clasificación supervisada, predicción. Pero hay otras tareas. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, fijaros, otro ejemplo de datos que son, pues, un ranking de canciones, una jerarquía de canciones, ¿no? Pero hay otra tarea que es lo que se denomina la clasificación no supervisada o clustering. Ahora, yo no quiero crear una bola de cristal que me prediga nuevas cosas. Lo que tengo es muchos clientes de un supermercado y quiero agruparlos de tal forma que aquellos clientes que compren lo mismo estén en un grupo y aquellos clientes que compren de forma diferente estén en un grupo diferente. Si yo tengo a los clientes agrupados, entonces me puedo plantear, como os he dicho antes, hacerles publicidad específica. Por ejemplo, no tiene sentido a gente mayor de 45 años, como es mi caso, bueno, 45, 50, casi, 50 años, por ejemplo, darles publicidad de pañales, es obvio. Pero es que estos los vas a tener en un grupo donde, bueno, igual no, va. Yo tengo un... pero, claro, van a estar en un grupo muy concreto. Entonces, yo puedo hacer grupos de tal manera que puedo identificar cuáles son sus necesidades específicas y, obviamente, ofrecerles productos adecuados a su edad. Esto se puede hacer, os pongo un ejemplo, ¿no?, de segmentación de mercado, pero existen muchos otros problemas donde se pueden hacer estas cosas. Un último problema para tocar un poco de tierra es lo que se llama la selección de características o de variables. Imaginemos la biología últimamente, seguro que ha venido aquí alguien que ha hablado de biología, ha avanzado mucho en los últimos años y ha avanzado sobre todo porque han sido capaces de generar muchísimos datos. El principal avance es la capacidad de generación de datos. Entonces, una de estas cosas es lo que se llaman los microarrays de ADN. Estos microarrays de ADN a ti te sacan un tejido y entonces son capaces de medir la actividad de los genes. ¿De acuerdo? Tú imagínate que sacas un tejido cancerígeno y mides la actividad de los genes. Sacas un tejido no cancerígeno y mides la actividad de los genes. Una cuestión interesante es qué genes cambian su actividad cuando los sacas de un tejido cancerígeno o cuando los sacas de un tejido sano. Y una de las actividades que hace el Machine Learning, el análisis de datos, es detectar cuáles de las variables de un fichero de caso son relevantes para realizar una clasificación. Si yo quiero clasificar, si ahora me dan un nuevo tejido y quiero clasificar si este tejido es un tejido cancerígeno o no, no necesito todos los genes, solo unos pocos son responsables de esa clasificación. Si yo soy capaz de calcular esos pocos que son responsables de la clasificación, puedo intentar investigar por qué esos genes producen cáncer. ¿De acuerdo? Y esa es otra de las actividades que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuevamente mediante unos algoritmos que son más o menos complejos. No voy a entrar en los algoritmos porque algunos son muy complejos. Y nada, esto es lo que os quería contar así, entrando un pelín en detalle para no ir más allá. ¿Vale? Ahora quería ir, ya para terminar, hablando de algunas cuestiones un poco filosóficas. Un pelín. No voy a entrar mucho, un poco científicas, un poco filosóficas, porque parece que lo que he contado es todo más ingeniería, ¿no?, que ciencia. Hay ciencia detrás, hay mucha ciencia detrás. Fijaros que lo que os he dicho de los sistemas que aprenden, casi todos aprenden porque de alguna manera tú puedes encontrar,
digamos, un conjunto donde puedes etiquetar las cosas. Más o menos etiquetar las cosas. Tienes un experto que te etiqueta, ¿no? Tienes un médico que te dice, mira, esto es cáncer, esto no es cáncer. Puedes encontrar la información en Internet. Pero es que en el 2017, a finales de 2017, se publicó en Nature un artículo donde construían un sistema que no necesitaba de humanos que etiquetasen los casos. Me explico. Vosotros habéis oído hablar del Deep Blue. El Deep Blue fue el ordenador que ganó a Kasparov jugando al ajedrez. ¿Os suena? Vale. Este ordenador lo que hizo principalmente tenía un montón de reglas y además lo que hizo fue ver un montón de partidas, procesar un montón de partidas que habían jugado los humanos. Es decir, cogió un montón de partidas que habían jugado los humanos y aprendió a ganarle a Kasparov. Bueno, hay otro juego que es el Go. El Go debe ser más complejo que el ajedrez. Y resulta que gente de Google, de Deep Blue, consiguieron crear un sistema que era capaz de ganar a los mejores jugadores de Go. Pero lo curioso de este sistema es que no necesitaba de humanos. No cogió partidas que habían jugado los humanos. Lo que hizo fue generar jugadores aleatorios. Es decir, generó muchísimos jugadores y les puso a jugar entre ellos. Eran jugadores virtuales. Y entonces empezó a crear jugadores que eran muy buenos, generando muchísimos jugadores y jugando muchas partidas de manera virtual. Tan buenos que lo que se llama por aprendizaje por refuerzo generaron un jugador que es mejor que todos los jugadores de Go. Y no necesitaron, digamos, ningún juego que hubiesen jugado los humanos. Todos los juegos fueron virtuales. El humano quedaba fuera. Quedaba fuera. El humano fue capaz de crear algo que ganaba a todos los humanos. ¿De acuerdo? Simplemente lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Otra cuestión que me parece interesante es, yo os he hablado de aprendizaje automático y por ahí me decían, ¡ay, hay cosas positivas y hay cosas negativas! Y aquí lo tengo. Justo, yo creo que hace un par de semanas salió en El País esto. El aprendizaje automático, que es lo que os he contado, no creará máquinas más inteligentes que nosotros. Bueno, pues es un punto de vista. Este hombre, el José Ángel Plaza López, curiosamente nos debió escribir a varios porque a mí me escribió a ver qué opinábamos sobre este aspecto. Entonces los que le respondieron, puso lo que le respondieron aquí. Yo no respondí. Tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas de si sí o si no y de lo lejos que estamos. Tengo mis dudas, pero digamos que se han hecho muchos avances. Hay ordenadores que saben, quiero decir, hay formas de ver, por ejemplo, cuál es tu estado de ánimo. Hay formas de ver cuál es tu estado de ánimo y actuar en consecuencia. ¿Alguien ha visto la película Her? La película Her es una película de ciencia ficción, pero no estamos tan lejos. No me parece que estemos tan lejos. Básicamente Her es un asistente personal elevado a la enésima potencia. Digamos, sabe el estado de ánimo del sujeto, actúa en función de su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Es un acompañante más que un asistente. Bueno, este también es muy chulo. Dice, ¿comprarías un coche que podría decidir matarte? Acabamos de ver el coche de Tesla, ¿no? Acabamos de ver el coche de Tesla y cómo funcionaba él solo. Imaginamos que el coche de Tesla se enfrenta a esta situación. Hay 3 niños pasando el paso de cebra, de repente saltan los niños, van a pasar el paso de cebra, ¿qué hace? Dice, la única forma que puedo hacer es o me choco contra aquello y probablemente muera probablemente muera el conductor o me cargo a los 3 niños. ¿Sí? Eso pone unas cuestiones filosóficas relevantes, pone en la mesa unas cuestiones filosóficas relevantes, pone unas cuestiones que dan un poco de miedo. Luego, ¿qué ocurre? ¿De quién es la responsabilidad si el coche de Tesla, por ejemplo, mata a alguien? Si atropella a alguien. No es el primer caso. Ya hay un caso en el que el piloto automático de Tesla se ha empotrado contra un coche y el piloto ha muerto. ¿De acuerdo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que hizo el coche? ¿Del que hizo el software? ¿Del conductor que tenía que haber estado atento?
¿Sí? Yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Simplemente lo dejo ahí. Y luego, otra cuestión importante. Fijaros lo que dice el responsable de inteligencia, artificial de Google. Dice, olvídate de los robots asesinos y preocúpate del sesgo que introducen los sistemas de aprendizaje automático. Y sí que es una cosa que me preocupa. Fijaros que cada vez que el sistema te recomienda algo, cuando Spotify te recomienda una canción, cuando Amazon te recomienda un libro, ¿hasta qué punto te está creando a ti mismo? ¿Hasta qué punto te está condicionando como usuario? ¿Hasta qué punto te está condicionando como persona? ¿Sí? ¿Hasta qué punto las personas y los gustos los está creando Google? Bueno, yo por dejar cuestiones aquí abiertas para dar luego turno de palabras. Y luego, para acabar, había una cosa, esperad, ha desaparecido una cosa que sí que quería ponerla un momento, antes de... Se nos ha perdido por aquí, pero sí que había una cosa que quería ver. Ahí no la encuentro. A ver si la encuentro. Sí. Esta no sé por qué la hemos perdido. Y antes de terminar quiero poneros esta, que es muy chula y yo creo que vale la pena. Dice, aquí tenéis una aplicación web donde te dice si los robots harán tu trabajo. Entonces podemos ir poniendo cosas y a ver qué nos dice. Por ejemplo, taxi driver, ¿no? Conductor de taxis. Taxi y choferes. Aquí nos dice, la aplicación dice, el 89% de tu trabajo desaparecerá. Pero podemos poner otras cosas curiosas, a ver qué nos sale. A ver, vamos a poner, por ejemplo, University Professor. Vamos a ver cómo queda la cosa. Menos mal. Qué mal lo estaba pasando. Y vamos a poner esto, ya que estamos en tierra de pescadores. Vamos a ver qué nos dice. Tampoco yo, si fuese pescador, me lo pensaba. Bueno, para terminar, algo positivo relacionado con los trabajos, y es esto. Dice, el 85% de los empleos que habrá en 2030 no se han inventado todavía. Así que no tenemos que preocuparnos, ¿de acuerdo? Porque los robots nos quiten el trabajo, porque pregunta en qué trabajaremos dentro de casi 15 años. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es todo. Bueno, entzuen da, bai. Bueno, Jose Antonio, eskerrik asko, betiko latxeik, tarte batak hau galderantzako, denporiak hau, así que, nahi da bena galdera batein eskualtzati, tenagorek mikrofono bateaz urreatu gara. Albara galdera gerdera zen gau, bat ematek euskaz nahi bara bain, neutra duzikotu, ez da problema. Galdera batak hauan. Opa, yo te quería preguntar, acabas de decir que para ti no queda mucho para que la inteligencia artificial pueda hacer muchas más cosas. ¿De qué años me estás hablando? ¿Cuántos años? Sí, es muy difícil hacer estimaciones. 5 o 10, pero más o menos. Yo creo que el progreso que se ha dado en los últimos 5 años es exponencial. El progreso en los últimos 5 años es exponencial, desde mi punto de vista. Y no sé la velocidad que puede llevar, pero yo creo que en 10 años veremos coches. Bueno, coches ya hay ahora. No, pero todavía no hay quiero decir, tú no puedes comprar un coche completamente autónomo. Puedes comprar el Tesla, pero no puedes comprar un coche completamente autónomo. No hay.
Solo Google y bueno, Google no, y varias empresas de automoción tienen prototipos que les dejan circular en lugares cerrados, pero no hay nada que puedas comprar que sea completamente autónomo. Yo creo que en 10 años, primero, obviamente el asunto de los coches va a ser algo bien claro, todos tendremos un coche que puedas quitar las manos. Lo que no sé es si tendremos coches completamente autónomos en la calle. Pero yo sí que creo que en 10 años tendremos coches donde las manos las quitas. Coches Sí. antes también. Bueno, ahora hay uno y es caro, pero bueno, ya más. Más cosas. Yo creo que el mundo de los asistentes personales también va a ir hacia adelante. Yo creo que va a ir muy hacia adelante el mundo de los asistentes personales. Uno de los problemas de la sociedad es la soledad. Y yo creo que van a aportar mucho. ¿Te gustó la película de Her? Sí, me gustó mucho, sí. Sí. Vale. Galdera queixa. Fondon. Bueno, José Antonio, lo primero, gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Y quería preguntarte, o sea, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial está coartando nuestra libertad? Y si debe poner una barrera o se tiene que hacer algo para que esto no avance con tanto descontrol. Bueno, es evidente que una de las preocupaciones que la última que he puesto es hasta qué punto como seres vamos a estar sesgados. Y sobre todo, si los algoritmos aprenden información sesgada, van a estar sesgados y nos van a devolver información sesgada y nos van a sesgar a nosotros mismos. Entonces, esa es una preocupación. A mí me parece, como dice el científico de Google, el científico principal de Google, me preocupa más que los robots. ¿Por qué? Porque los robots son mucho más controlables, entre comillas. Quiero decir, los estados se pueden poner de acuerdo, puede haber un consejo de energía de armas autónomas donde los estados traten de ponerse de acuerdo para limitarse a sí mismos. Esto es mucho más sutil. Cuando yo te propongo una canción, cuando yo te propongo un plan, te puedo proponer un plan. Cuando te propongo cosas, te puedo ir sesgando poco a poco. Te puedo ir proponiendo planes, por ejemplo, de los músicos o de los cantantes más populares. Te puedo ir sesgando poco a poco. Eso me preocupa bastante más. Como decía él, me preocupa bastante más que los robots de las armas autónomas, dentro de que puede ser preocupante. Sí, eso es un peligro claro y muy difícil de combatir. Muy difícil, porque es muy sutil. Muy sutil. Pero entonces, sería, desde tu punto de vista, sería importante que se pusiese una barrera formal, decir, oye, hasta aquí hemos llegado porque no se puede... Yo creo que algo hay que hacer, pero es difícil hacerlo por eso, porque es muy sutil. Es difícil. Gracias. Pregunta gisa. Beste galdera batan, Hola, ¿cómo podría influir la blockchain en todo esto? ¿La qué? La blockchain. La blockchain. A ver, la blockchain es una tecnología que se ha puesto muy de moda en los últimos 3-4 años, que está asociada se asoció inicialmente principalmente a las criptomonedas. No sé si habéis oído hablar del Bitcoin. Se asoció principalmente pero ahora se está expandiendo a otras áreas. Lo que te permite principalmente es hacer transacciones de forma segura, sin necesidad, por ejemplo, de una validez de un banco, sino que la validez está en la cadena. O sea, cuando tú haces una transacción, todos los ordenadores que están en medio registran esa transacción y eso le da seguridad a la transacción. Es una manera, tú igual sabes más que yo, del blockchain. Es una manera un poco burda de explicarlo, pero esa es un poco la idea. Yo creo que es una tecnología que
que va a subir para arriba, pero no tengo claro cuál es la relación con la inteligencia artificial. Ahora mismo no veo la relación con la inteligencia artificial. Igual la tiene, pero no lo veo claro. Sí, es una tecnología que está ahí y que tiene pinta de que no va a frenar y que puede condicionar mucho el sistema económico actual. Si te quitas a los notarios de encima, todos lo agradeceríamos, con perdón por los notarios. Si te quitas a los bancos de encima, también lo agradeceríamos seguramente, ¿no? Pero no sé la relación, o sea, no veo clara la relación con la inteligencia artificial. Como sabía que iba a haber preguntas de estas, me vi un par de vídeos sobre el blockchain y Bitcoin porque no sabía nada. Digo, uy, voy a leerme esto. Pero eso, no lo veo claro, ahora mismo. Beste galdera bat akau? Bi akau zorron. Gabón. Algunos hemos cambiado los planes para poderte escuchar hoy aquí. Creo que ha merecido la pena. Bueno, gracias. A lo que voy. ¿Crees o creéis, en la medida que sois del mismo equipo, me refiero, si llegaremos a ver el equivalente a lo que es, no sé, lo que es la red neuronal a nivel cerebral, me refiero, y que desempeñe de forma sintética o de forma artificial las funciones principales, me refiero, del cerebro a nivel de, no sé, de intuición, de empatía, de otro tipo de funciones que desempeña el cerebro y no solo la parte, digamos, de procesar la minería de datos. Que conste que me ha quitado la pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Él habla de redes neuronales porque uno de los modelos, una de esas bolas de cristal está creada tratando de imitar el comportamiento de las neuronas en el cerebro. ¿De acuerdo? Es una bolita de cristal que trata de alguna forma hacer lo que hace el cerebro con las neuronas. Los últimos años ha habido un avance terrible en la utilización de estos modelos. Eran computacionalmente carísimos, pero ahora han avanzado. ¿De acuerdo? Son capaces de hacer tareas ahora mismo muy complejas y básicamente cogiendo muchísima información. Son capaces de traducir textos sin tener un diccionario. No necesitan un diccionario para traducir textos. Basta coger en Internet un montón de traducciones bien hechas, aprenderlas y son capaces de traducir. Claro, la cuestión es si van a tener capacidad, como tú dices, de empatía. Empatía no sería una de las cosas más complejas. Intuición sí que me parece algo complejo. Empatía no. Empatía podrías dotarle de empatía. De intuición depende qué pienses que es la intuición. La intuición es tener la sospecha de que va a ocurrir algo. Puede ser. Emociones, dotar de emociones también es algo complejo y algo interesante. Es difícil, pero yo no lo descarto. Yo no lo descarto que se pueda hacer de forma artificial. No creo que los modelos sean iguales a los modelos neuronales de nuestro cerebro. Yo creo que lo que producen las máquinas no es igual que lo del cerebro, pero se puede hacer de otra forma. Es como cuando volamos, ¿no? Es el típico ejemplo de que no volamos como los pájaros, volamos con aviones. Bueno, pues esto será similar desde mi punto de vista. Pero sí, es una buena pregunta. Menos mal que se has quitado. Beste galdera bat. Has hablado de cómo podemos hacer que las personas tengan, o bueno, cómo podemos sugerir que las personas tengan ciertas necesidades, pensamientos. Es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en las últimas elecciones de Estados Unidos con Donald Trump comprando Big Data para luego crear anuncios en la tele. Bueno, todos, a ver, digamos que últimamente, obviamente, todos los políticos y todos los partidos políticos están muy atentos a lo que ocurre en las redes sociales y lo que hacen es utilizar la información que hay en las redes sociales para tratar de convencer, para tratar de obtener información y ver qué es lo que sucede. De hecho,
nosotros como grupo escribimos a ¿cómo se llama? A Hillary, escribimos a Hillary en la campaña porque tenemos un método para adivinar qué es lo que ha votado cada uno en una mesa electoral. Ya sé que esto suena un poco a ciencia ficción, pero si yo tengo los votos que se han emitido en una mesa electoral globalmente, si tengo globalmente los votos que se han emitido en una mesa electoral y conozco los datos socioeconómicos de cada uno de los votantes, podría tratar de predecir a quién votó cada persona. No cada persona porque está anonimizado, pero a quién votó. Si tú me das los datos socioeconómicos de una nueva persona, podría decirte con alta probabilidad a quién va a votar. Entonces, obviamente, los partidos políticos están muy atentos a toda esta información. Les escribimos a más partidos. Solo nos contestaron de la campaña de Hillary. Y nos dijeron, pues muchas gracias, pero ya tenemos nuestros expertos y no sé qué y no sé cuántos. Pero obviamente, toda esa información se puede utilizar de muchas maneras. Y dicho eso, que es más o menos a lo que quería llegar, ¿existe el voto libre y privado? A ver, yo nunca voy a poder saber tu voto, pero con suficiente información voy a acercarme a qué votarías. Ahora mismo no tengo claro que esa información esté disponible. No lo tengo claro del todo porque hemos hecho algunos acercamientos a algunos partidos políticos y no les ha convencido. No sé si puedo saber los datos, no sé si podría saber los votantes. No sé si puedo saber los votantes, pero si puedo saberlo sin saber los votantes, solo conocer sus datos socioeconómicos, olvídate porque yo sé lo que vas a votar. ¿Eso? Sí, es así. Galdera gehiagoa. Hemen, alaitz. Hola. Me ha hecho gracia porque es como jugar a ser vidente, pero con evidencias. Sí. Y te quería preguntar, a ver si podías un poco más hablar sobre... Has dicho que en el futuro uno de los problemas va a ser la soledad y que la inteligencia artificial va a tener mucho que aportar. Yo creo que sí. Si has visto la película de Her, lo que él quiere es alguien que le acompañe y alguien que esté con él. Y llega un momento en que le da igual que sea virtual o no. Ahora mismo, hace 3 semanas nos hemos incorporado a un proyecto que lo que trata de crear es llamémosle coach, un entrenador virtual para personas mayores. ¿Vale? Personas mayores que están solas y entonces el objetivo es crear alguien en el ordenador que de alguna forma, en este caso no trata de la soledad, pero sí que es un primer paso, trata de, oye chaval, no has salido a pasear estos días, ¿por qué no sales a pasear mañana? Oye, la pastilla, que se te ha olvidado la pastilla. Oye, que tienes que ir al médico mañana, que no se te olvide. Pero no, cosas más, quiero decir, y una de las acciones, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros en el proyecto es detectar el estado de ánimo de la persona. Detectar el estado de ánimo a partir de la imagen, detectar el estado de ánimo a partir de la voz, detectar el estado de ánimo a partir de las actividades que ha realizado. Entonces, por ahí, yo creo que por ahí hay un camino importante. Bueno, beste galdera bat akau. Hoy el público está muy animado. Has picado. Aupa Lozano. Bueno, yo no he visto la película Hell. Yo he visto 2001, una odisea en el espacio. Con el amigo, ¿cómo se llama? Hal. Bueno. ¿Puede llegar a través del machine learning o aprendizaje automático un ordenador, no digo ahora mismo, dentro de 30, 40 años, etcétera, que llegue a convertirse en una cosa así, en un psicópata, o que pueda sentir miedo? Porque el ordenador dice, tengo miedo, Dave. O sea, bueno, cosas de película, pero... Sí. O sea, ¿puede el aprendizaje automático ese llegar a sentir cosas como miedo o dolor o este tipo de... Ya sé que es difícil de decirlo, pero bueno. Está relacionado con lo que planteaba él, ¿no? Es complicado. Muchos expertos hablan de lo que se llama el punto de singularidad. Y el punto de singularidad es cuando seamos capaces de hacer
un ente que sea capaz de crear entes más inteligentes. Ya no digo que sea más inteligente que nosotros, sino crear algo que sea capaz de crear seres más inteligentes o entes más inteligentes. Eso no tiene fin. Cuando creas algo que es capaz de crear algo más inteligente, ya no tiene fin. Y hablan del punto de singularidad. ¿Qué ocurrirá? ¿Llegaremos a ese punto? ¿No llegaremos a ese punto? Yo creo que los ordenadores pueden aprender emociones. Pueden aprender emociones. Yo no sé si son simuladas o no. Pueden aprender emociones, pueden expresar emociones. Nosotros les decimos cómo hacerlo, pero si siguen aprendiendo, igual no necesitan que nosotros les digamos cómo hacerlo. No lo sé, es muy difícil, eso es muy difícil, muy difícil, pero cuando menos inquietante. Bueno, yo tengo un par de preguntas, faltaría más. Bueno, es más que preguntas, son comentarios. La primera es el comentario que has hecho en relación al coche, los 3 niños y el conductor. El problema que plantea realmente a la hora de programar es, ¿realmente hay una respuesta correcta? ¿Qué se debería de hacer? No hay una respuesta correcta. Porque el programador necesita la respuesta correcta, efectivamente, claro. Pero el programador habrá hecho algo. El programador habrá hecho algo. Porque el coche va a tomar... Otra cosa es que el programador ha hecho algo de forma que se inhiba. Por ejemplo, diciendo que tome una decisión aleatoria. Uf. Cuidado, yo no me estoy metiendo en lo que es justo y lo que no es justo. Digo que el programador puede tomarlo o no puede tomarlo diciendo, me libro yo, que tomo una decisión aleatoria, saco un número aleatorio, si sale 1 se carga a los 3 niños, si sale 0 me cargo al conductor. Efectivamente, pero entras... Ya, pero... Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Una es la que él plantea. ¿El programador ha tenido que poner algo? No necesariamente. No necesariamente. Y si tiene que poner algo, ¿quién se lo ha dicho? ¿Quién se lo dice? Yo me veo delante del ordenador y dices, esto claro, yo no lo programo. Claro. Seguramente nunca es explícito. No creo que llegue a ser explícito. No creo que nunca llegue a ser explícito. No lo sé, tengo mis dudas. Vale, y bueno, ya para terminar, no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pero quiero que te mojes un poco. Tú eres profesor de universidad, eres ingeniero informático, matemático, eres un científico, uno que hace ciencia de esos. En tu opinión, ¿cuál es o debería de ser el rol de la universidad en este aspecto? Y quiero que te mojes, ¿eh? Ya sabes cuál es mi opinión. No, pero quiero que lo expongas. ¿En qué sentido? En cuanto a contribución a la sociedad. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, y estamos trabajando en ello, es crear un grado, crear unos estudios sobre análisis de datos, unos estudios sobre ciencia de datos, unos estudios sobre ciencia e ingeniería de datos. O sea, eso es lo primero que tenemos que crear, porque ahora mismo la sociedad necesita expertos en esto. Yo os he puesto ejemplos muy concretos, pero si vais, hay bastantes empresas en el País Vasco que ahora mismo tienen problemas de datos. Empresas de máquina herramienta que de repente han puesto en las máquinas un montón de sensores, tienen un montón de datos y ¿qué hago con ello? Y están preocupadas porque no saben qué hacer con ello. Y tienen un montón de datos que les puede ayudar a mejorar la producción, a mejorar lo que producen, etcétera, etcétera. Entonces hay una necesidad real y yo creo que tenemos que trabajar en ello. Y vamos, estamos en ello. Estamos en ello. Bueno. Oh Dios, es una expresión muy fea. Bueno, eskerrik asko Mongozau, José Antonio Lozano y Txalo Berbat.